Inteligencia artificial, héroe o amenaza. Esas eran las palabras que le decía el jefe de Peter Parker cuando le entregaba las primeras fotos del Hombre Araña y se decidían por el encabezado de mañana. Todos sabemos que Peter Parker es el Hombre Araña, pero aquí él se mostraba un poco sorprendido, hasta ofendido, porque si él era el héroe y él hacía las cosas bien, ¿por qué viene este señor a decirme que soy una amenaza? Así me siento yo un poquito cuando me dicen que le tienen miedo a la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿por qué digo que la inteligencia artificial puede ser una amenaza? ¿Es segura o es más bien peligrosa? ¿Me puede quitar mi trabajo? ¿O a lo mejor simplemente es eso que los programadores dicen para no decirnos qué es lo que tiene su solución? Pues nada más que nada no me dejarán mentir que el común denominador de la inteligencia artificial es este que nos ofrecen las películas. Por ejemplo, Odisea del Espacio, Terminator, ese clásico donde Skynet quería acabar con la raza humana, o una más contemporánea y un poquito más melosa, Her, que es donde este señor se enamora de su computadora. Y en la lectura también tenemos varios ejemplos, pero el más sonado es Isaac Asimov con Yo Robot, donde nos enseñó que los robots son tan capaces de pensar por ellos mismos que hasta fundaron su religión y se rebelaron contra los humanos. Entonces, ¿por dónde podemos empezar a desentrañar todas estas preguntas que hice al principio? Pues precisamente por ahí, por el principio, con una definición. La inteligencia artificial es la capacidad de un agente no vivo de pensar. Ahora en español, la inteligencia artificial es una rama de la programación que nos hace posible que las computadoras aprendan, enseñarles cosas, conceptos y que los aprendan. Y que también aprendan de sus errores y sobre todo que sean mejores que las personas para hacer estas tareas. Que visto de esta manera, estas computadoras sí son más inteligentes que uno, porque ellos sí aprenden de sus errores, sí se vuelven mejores computadoras y no tienen que ir a terapia. Entonces, vamos a poner algo sencillo. Yo aquí les voy a mostrar 9 fotografías. Y si yo les preguntara, díganme en cuáles fotos hay gatos y en cuáles no, ustedes me dirán, ¿sabes qué? Hay fotos, los gatos están en la 1, en la 5 y en la 7. Esto es algo que, como decían en las charlas anteriores, el humano siempre ha sido un maestro, un genio, que es reconocer patrones, ¿sí? Para eso, la inteligencia artificial tiene muchas dificultades, sobre todo porque no sé si ustedes se acuerdan cómo supieron que era un gato. Seguramente lo vieron por ahí en la calle, lo vieron en un libro o en una fotografía, le preguntaron a mamá, mamá, ¿qué es eso? Les dijo, es un gato, y de allí es un concepto que está ya en nuestra cabeza y va a ser muy difícil que se les olvide, si no es que imposible. Para las computadoras no es tan sencillo. Y esa es la diferencia primordial entre la inteligencia artificial y la natural. Que nosotros humanos nos basta con ver 2, 3 ejemplos, a veces hasta uno, para poder abstraer un concepto e integrarlo a nuestra mente. Para las computadoras no es tan sencillo. Las computadoras necesitan una cantidad enorme de datos para poder hacer estas tareas. Vamos a poner el ejemplo de los gatos. Si yo quiero que una computadora me diga en cuáles de estas 9 imágenes hay gatos, pues va a tener que hacer una serie de procedimientos antes, que serían, yo programador, le voy a dar muchísimas fotos donde donde hay y no hay gatos. Tienen que ser, si se puede, miles, cientos, millones, como sea. Después, esta computadora va a aprender cómo se ve un gato y distinguirlo de su entorno. La carita, los bigotes, las orejas, la cola, de qué color es típicamente un gato, dónde suelen estar en las escenas de las fotografías. Y después yo le voy a hacer a esa computadora un examen, pero más que un examen, es una autoevaluación, porque yo le doy las respuestas y las preguntas. Después la computadora me dice, ¿sabes qué? Me saqué un 6, 60% de efectividad. Ahí me toca a mí, al maestro, al programador, corregir, hacer, darle otras instrucciones para que sea cada vez mejor. Claro, a lo mejor no puede alcanzar el 100%, pero sí se va a volver mucho mejor que un humano para reconocer estas imágenes. Hasta ahora todo suena muy interesante, pero ¿a poco la inteligencia artificial es tan peligrosa que me va a quitar ese trabajo que he tenido 20 años de clasificador experto de imágenes de gatos? Pues no realmente. Ese miedo que nosotros tenemos viene de algo que se llama el complejo de Frankenstein, que es como lo dice su nombre. Es un complejo donde el creador siente que su creación lo puede superar,
como le pasó precisamente al doctor Víctor Frankenstein cuando su monstruo le dijo, tú podrás ser mi creador, pero ahora yo soy tu amo. Ese tipo de cosas son las que nos meten el miedo y nos impiden pues, hablar de inteligencia artificial. Y no es para menos, porque hay unos ejemplos muy terroríficos de cómo funciona la inteligencia artificial. Aquí vemos a Tom Cruise y está bien, ahí está Tom Cruise, pero como que algo le pasa, está como raro, como que no sé, yo me imagino que Tom Cruise es más alto o como que está más fornidito o no sé. Ese es el problema, esta persona no es Tom Cruise, es un doble. Se usa una técnica que se llama deepfake, que está bastante de moda en internet, que se trata de usar el video de la cara de una persona, sea viva o muerta, y montarlo en otro video de otra persona. O sea, ese cuerpo de una persona es otro y su cara es la de Tom Cruise. Y en estos videos, si lo pudiéramos ver, se apreciaría cómo al principio se cae. Es un video muy común. Se cae, se ríe, se levanta y bromea. Después hay un clip donde se pone un sombrero, unos lentes, empieza a jugar golf y uno donde hace magia con una moneda. Todo este video se trata de eso, de que interfiere con la imagen de video. Cuando tú pones algo así, con los filtros de Snapchat o de Instagram, haces así y se quitan. Este no. Es precisamente eso lo que quieren demostrar en este video. ¿Se imaginan ustedes todos los problemas legales, políticos o sociales que puede tener esto? Es una invasión a la privacidad. Otro muy padre es este que se llama thispersondoesnotexist.com. Es una página donde si yo voy a esa página, perdón, aquí está, no pasa nada fuera de lo vital. Es una persona. Y cada que yo pico el botón de refresh, sale una persona nueva. Eso no tiene nada de raro. Lo raro sería que estas personas no existen. Estas personas, hay una inteligencia artificial detrás que tiene bases de datos de cómo es la estructura de una cara y hace caras nuevas. Esta persona no la van a encontrar en el mundo porque no existe. Es un poco de miedo, un poco de novela de terror. Y junto con esos ejemplos tenemos muchos otros. Como pues el de Facebook, ¿no? Cuando yo subo una fotografía y me dice, ¿quieres etiquetar a tu amigo Pedro o a Pablo o a Rafael? Conoce a nuestros amigos, sabe que son nuestros amigos, conoce sus caras y todavía tiene el descaro de decirnos, ¿lo quieres etiquetar? Es un poco de invasión a la privacidad, aunque no, porque cuando ustedes crearon su Facebook le dieron permiso de eso. Más ejemplos podrían ser pues el armamento automático, estas IAs que juegan juegos y les ganan a los humanos en ajedrez, en Go, en adivina quién, lo que sea. Todas estas amenazas que puede que nos reemplacen en algún momento. Y no es para menos, porque sí va a pasar. Yo no les voy a mentir, sí va a pasar, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Porque precisamente todos estos ejemplos son malos, pero lo que yo les quiero decir es que más bien es fundado en una ideología mala. Porque eso me hace recordar un profe que tenía en la primaria, que siempre nos decía, ¿quién es más inteligente, una calculadora o nosotros? Y pues estábamos en la primaria, nosotros pensábamos mucho, no, pues las calculadoras. Y él siempre nos decía, no, nosotros, porque nosotros inventamos las calculadoras. Algo tan sencillo como eso, pero con una dirección, con un sentido, es lo que necesitamos para desarrollar inteligencia artificial. Todos esos ejemplos que yo les puse, la inteligencia artificial no decidió ser irresponsable o mala o invadir la privacidad de alguien, lo decidió una persona. Esas personas que crean las inteligencias artificiales lo hacen con unos principios específicos y un uso. Si tú haces mal uso de eso, ya es problema de los demás, pero también el tuyo. Siempre hay que tener unos principios éticos fuertes y sobre todo una buena ideología y hacer buen uso de las cosas. Usar las cosas para lo que son necesarias o para lo que fueron diseñadas. En ejemplos un poco más alegres tenemos el área médica. Todos conocemos los tomógrafos. Esos tomógrafos, espero que nunca hayan tenido que pasar por una sesión de ellos. A veces te puedes tú tardar hasta 1 hora o más en esos aparatos. Son unos aparatos que toman secciones del cuerpo en imágenes. Si nosotros tenemos una IA, una inteligencia artificial, podemos tomar los datos históricos de los pacientes que estén dispuestos a donarlos, de sus tomografías, crear una IA que aprenda la estructura de las imágenes y después cree imágenes pero con 75% menos datos.
¿Eso qué quiere decir? Que si me tardaba 1 hora, me va a tardar 15, 20 minutos. Entonces el aparato puede atender a más personas, las personas no están tanto tiempo y sobre todo le ayuda a los adultos mayores y a los niños que tienen dificultades quedándose quietos tanto tiempo. Lo otro es la radiología o imagenología, como le llamamos en esta ciencia, los rayos X. Si nosotros hacemos lo mismo, tomamos datos de los rayos X y tenemos una máquina que está dañada o a lo mejor no tiene muy buena calidad, podemos crear imágenes fieles con menos datos también. O hasta otra cosa, si tú te rompiste un brazo o tienes la sospecha, puedes tomar una foto y dependiendo de la curvatura que hay en las fotos, te puedes decir si tienes el brazo roto o no, pero sin radiografía. Esa es otra. Este otro es la identificación de patología y síntomas. Yo voy al doctor, le digo qué tengo, me receta. Y me dice, tienes esto, tienes una infección. ¿Qué tal que hacemos? Juntamos las historias clínicas y las historias familiares de pacientes, relacionamos patologías con síntomas y después los juntamos y yo nada más describo mis síntomas y a mí me prescriben medicamento o me dicen que tengo, pero sin ir al doctor. Eso también es bastante interesante. Otros ejemplos que sería la cirugía automatizada, robótica y muchos ejemplos biológicos que realmente no es necesario enumerar. Dentro del tema, dentro del ámbito de la optimización, tenemos Google Maps. ¿A quién no le ha pasado que viene bien tranquilo, va para su trabajo y se pasa la vuelta? O se sigue de frente o da la vuelta para el otro lado. Si ustedes tienen el mapa y esperan 2 segundos, les va a recalcular y les va a decir su nueva ruta y esa ruta siempre va a ser la óptima, la que les tome menos tiempo. Otro ejemplo que a mí en lo personal también me gusta mucho, porque yo no sé dibujar, soy malísimo para dibujar, es Autodraw, que se los voy a mostrar. Aquí mismo lo que podemos hacer es un lienzo cualquiera, aquí está. Entonces, ¿qué hago yo? Yo voy a hacer un carrito, ¿no? Ya habíamos quedado. Yo lo voy a hacer como me lo enseñaron en el kinder, una llanta, otra llanta, si se fijan, y una carcasa. Si se fijan en la parte de arriba, van apareciendo cosas que son sugerencias. Entonces, cuando yo termino de dibujar mi figurita, yo puedo convertirlo en algo un poco más profesional. Sí, eso es un poco ya salvavidas para cuando necesito hacer cosas rápido. Entonces tenemos el ejemplo del Autodraw. Tenemos muchos otros ejemplos, pero ahorita vamos a usar uno de mis favoritos, que es la detección de emociones. Entonces le voy a pedir a una personita que ya hablé con ella, que pase aquí, que se arrime al escenario, y vamos a hacer una prueba. Si me permiten un poco de su tiempo. Ahí va. Aquí vamos a ver esto y vamos a ver la cámara. Yo quiero que pongan atención aquí abajo, casi no se ve, pero pongan la mayor atención que ustedes puedan. Entonces, quítate el cubrebocas, por favor. Ahora, ¿puedes sonreír? Ahora, ponte triste. Ahora, enójate. Ahora, pon cara de asco. Y por último, enójate otra vez. O pon cara de miedo, de sorpresa. Bueno. Eso, ¿qué es lo que está pasando? No se ve mucho porque me lo tapa las letras, pero eso es identificación de emociones. Con la cara de mi asistente mía, pudimos detectar sus emociones con la estructura de su cara. Y ustedes dirán, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Les voy a dar 2 ejemplos. ¿Qué tal que eso lo ponemos en un salón de clases? Y vemos qué clases, español, matemáticas, tecnologías, le dan miedo a los alumnos, o les gusta, o los sorprende, o los hace enojar. Y con eso corregimos las actitudes negativas e incentivamos las positivas. O uno que me gusta en lo personal más. Yo cuando voy a una tienda de ropa, a mí no me gusta que me atiendan. Yo voy, agarro mi ropa y ya luego le digo, cóbreme. No me gusta, ay, se te ve muy bien. Eso no me gusta. Entonces, ¿qué tal que es un asistente robótico que si ve tu cara de disgusto, que se viene acercando y le haces una cara de disgusto, se va? Eso sería bastante interesante y es algo por lo que yo sí pagaría. Volviendo a la presentación. Una disculpa, aquí está. ¿Ya lo vemos? Ya lo vemos. Entonces eso es, ya hemos visto ejemplos buenos, malos y demás. Pero lo que sí es la realidad es que en el mediano plazo, el 74% de los estadounidenses está preocupados porque en ese mediano plazo, la inteligencia artificial sí va a tomar los trabajos que son eminentemente mecánicos y repetitivos.
los cajeros de los súper, la conducción de autobuses, de transporte privado, las líneas de producción, todo eso que pueda hacer una máquina, las costuras en los pantalones, en la ropa, lo va a hacer. Pero lo bueno es que estamos aprendiendo eso justo ahora. En el largo plazo, vamos a necesitar siempre gente que se imagine una mejor inteligencia artificial o que mejore las que ya existen. Siempre vamos a necesitar gente y por eso les pido yo encarecidamente que estudien una rama de la programación, aprendan a programar, no importa si tienen 30, 40, 50 años. En los trabajos de hoy en día se aprecia más la capacidad que tienes de investigar y de olvidar los conceptos que no te sirven que de recordar lo que ya habías aprendido. Y sobre todo, no tengan miedo y sean curiosos, porque la curiosidad, más que la valentía, supera los miedos. Muchas gracias.